Hola, mi nombre es Cristóbal Papendick. Antes que nada, fui alumno de la cátedra hace muchos años, ya sea bastantes años, y hoy soy director de diseño en DMO. DMO es un proyecto que nació ya hace 15 años junto a dos socios, dos colegas, dos amigos también de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de diseño industrial. Ya hace 15 años arrancamos y luego de 15 años ya llevamos más de 500 proyectos realizados. Y bueno, DMO también es un proyecto donde pasaron muchos diseñadores, por lo cual hoy vamos a estar hablando de varios proyectos y cosas que representan en realidad un trabajo en equipo de muchos profesionales distintos para que esos proyectos sucedan. No hablo a título personal, sino que yo soy parte de ese equipo y hoy mi función es gran parte de coordinación y de dirigir el área de diseño. Un placer estar hablando y participando de este momento. Sé que el título es discontinuidad, así que vamos a tratar de poner bajo ese tópico, tratar de ir contando los proyectos. Y tal vez me parece que está bueno, como a modo de introducción, yo hoy no les voy a hablar tanto del lado académico, sino de un lado mucho más de práctica profesional. Y en esa práctica profesional, en realidad, uno después ve un resultante en los proyectos, en los productos tangibles que luego terminan llegando al mercado. Y yo creo que ese resultante en realidad es un balance, un equilibrio de un montón de variables. Hay variables productivas, variables comunicacionales, variables estratégicas, variables de construcción de identidad y variables mucho más complejas de lo que a veces uno se imagina, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que a veces lo morfológico o la forma es un resultante de un montón de otras variables que a veces uno en la facultad no termina de verlas, pero luego cuando uno tiene que estar discutiendo costos o discutiendo dónde se va a producir, o si, por ejemplo, un cliente nuestro tiene una alianza con otra marca o tiene un otro factor que se empieza a cruzar, yo creo que diseñar es parte de balancear toda esa matriz para llegar a un resultante que funcione, ¿no? Digo, entonces, vamos a tratar de meter el concepto de discontinuidad, tratando de explicar los productos, pero también tratando de darles un contexto. Voy a tratar de hacer eso, básicamente, en el día de hoy. Acá tenemos un proyecto, este es un proyecto muy lindo, que es un cliente que en realidad conocimos en Estados Unidos, que luego este cliente realmente era de Sudáfrica, y lo lindo de este proyecto es que fue adquirido por una empresa dentro de HP. Son datos anecdóticos, pero lo traigo porque hacen un poco a lo que fue la construcción de la identidad. Este producto en particular, para ubicarlos más o menos de qué trata, es un router de Wi-Fi, vamos a decir de una manera. En realidad lo que hace es mejora redes de Wi-Fi funcionando como una especie de usuario virtual que va optimizando esas redes. ¿Bien? Un poco complejo tal vez explicar exactamente qué es el producto, pero si uno lo quiere poner en una referencia, esto juega con otros routers de Wi-Fi. Entonces, el lenguaje que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Voy a tratar de explicar un poco la forma, ¿no? De dónde sale, y después tenemos un slide que está bueno porque muestra mucho del proceso. Para llegar a esta forma que ustedes ven hoy, hubo muchísimo proceso, muchos idas y vueltas, mucha exploración, y el producto, voy a tratar de lo que les contaba al principio, de balancear todas esas variables. El producto, por un lado, necesitaba construir o tener una identidad propia. Era el primer producto de la marca. Al ser el primer producto de la marca, uno a veces no arranca con una historia. Dice, bueno, es como decir los autos. Uno ve un auto, ve la familia y dice, bueno, este se parece al otro, entonces vamos a ir siguiendo cierta línea. En este caso, cuando hicimos este proyecto, no había una referencia anterior, era el primer producto. Entonces eso marca un primer desafío, que es decir, bueno, ¿qué identidad va a tener? Y es una búsqueda constante hasta que hay cuestiones objetivas y subjetivas que hacen esa construcción de la identidad. Entonces, en realidad, cuando ustedes ven esta forma y ven como esta capa que tiene por arriba, ¿no? En realidad es algo completamente subjetivo. ¿Por qué tiene esa forma? Nada, quisimos dentro de este sintagma de productos darle algún carácter. Entonces, esa capa, esa morfología de superficies que son más bien complejas, ¿no? De bastante complejidad, tiene que ver con construir algo único. Algo que uno cuando lo vea se acuerde y diga, por este detalle me voy a acordar de este producto. Luego, como ven, tiene esta cintura que recorre, que eso es una cintura que ahí genera un gran punto de discontinuidad y genera un quiebre, ¿no? Digo, un quiebre, pero a su vez no es un quiebre recto, sino es un quiebre que tiene cierto movimiento, cierto ritmo, ¿no? Por un lado, eso tiene que ver con una cuestión de construcción de identidad. Claramente que esto es de un color diferente, que el LED que se vea con tanta fuerza tiene una razón de construcción de identidad, pero por otro lado es un producto que genera mucho calor por las placas que tiene adentro, entonces había que generar una gran ventilación cruzada. Estas pequeñas ranuras que ven juegan alrededor de todo el perímetro, entonces necesitábamos generar un espacio de mucha ventilación. Entonces uno a veces cuando tiene que generar ese tipo de recursos, a veces queda feo porque uno le agrega agujeritos o le agrega cosas para que funcione. En este caso tratamos de convertirlo y aprovechar eso que puede ser una desventaja en una ventaja para construir un factor de identidad. En el proceso hubo muchísima búsqueda. Estuvimos meses
trabajando en distintas formas, en distintos prototipos, hasta que finalmente encontramos la forma que vieron recién, que tal vez no es una forma ni disruptiva. Digo, si uno lo ve tal vez a nivel de planta, dice, bueno, sí, es un cuadradito con unos radios a los costados, pero cuando uno empieza a girar el producto y verlo en otras caras, esos brillos o esos pequeños momentos que tiene, construye un factor de identidad que lo hace único. Esa es un poco la historia de este producto. Pasemos a otro. Este proyecto, este es un cliente de Canadá, también es una startup, que básicamente, para explicar rápido lo que hace, esto es una especie de pulsera que mide los movimientos de tus tendones. Y a partir de los movimientos de tus tendones puede identificar todos los movimientos de tu mano. Entonces, si bien esto cuando el proyecto nació tenía diversos usos, hoy lo estamos utilizando para rehabilitación. Por ejemplo, una cirugía de muñeca. Entonces, esto te permite, a partir de juegos y cosas, ir midiendo todos tus movimientos, ir entendiendo cómo evoluciona. ¿Cuál es el desafío acá? Digo, el desafío en este proyecto, o la forma por donde va, como les dije antes, es un balance de cosas. Cuando este proyecto arranca, teníamos un limitante de, a lo largo de toda esta forma, corren distintos sensores, que a su vez tienen que estar muy firmes con la mano, y todo eso era un desafío, ¿no? Era un desafío cómo hacer que esto esté pegado, que sea cómodo, cómo comunicar cómo me lo coloco, ¿no? Y al también ser, de repente, usuarios que lo van a hacer con una sola mano, es cómo hago para que esto lo pueda colocar con una sola mano. Entonces, el producto lo que tiene, si trato de explicarlo, la forma, esa parte que ven azul, en realidad, es una parte rígida, pero que tiene un grado de flexibilidad, ¿no? Pero es una parte medianamente rígida, que nosotros lo llamamos como C-shape, ¿no? Digo, forma de C, porque la forma de C entra en la mano. Y luego la tira es la flexible que permite cerrar. Todo esto que estoy contando, en realidad, lo que construye es que se puede colocar con una sola mano. Esa es gran parte de la historia de este producto. Y luego, gran parte de los gestos que tiene el producto tienen que ver mucho con construcción de identidad. Esas texturas que ven a lo largo del producto tienen que ver con los signos que está midiendo, ¿no? Este tipo de sensores, por lo cual el producto tiene toda una carga simbólica que habla de la tecnología de alguna manera. Es una tecnología bastante nueva y disruptiva, por lo cual hay como una historia que uno cuenta a través de esas texturas y demás. Y luego uno ve determinados sectores en el producto, que esas discontinuidades, voy a tratar de siempre hilar a la discontinuidad, hace mucho énfasis en lo funcional. La utilización de una discontinuidad me marca qué parte es rígida, me marca, por ejemplo, dónde hay una tapa, dónde va un USB, me marca qué parte es flexible que puedo tirar, o me marca, por ejemplo, sectores donde hay LEDs o donde hay una ventana que tiene un sensor. O sea, el uso de los cambios en la forma responden gran parte a cuestiones funcionales. ¿Digo? De poder contarle a un usuario que no sabe qué es el producto, esas pequeñas, distintas situaciones, ¿qué son? Digo, uno, cuando ve un producto nuevo de algo ya conocido, sabe para qué sirve esa forma. Ahora, cuando yo tengo un producto que tiene, o sea, uno se imagina que esto va en la muñeca, para arrancar, pero después, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo funciona? ¿Cómo me coloco? No, entonces uno, a partir de esas pequeñas intenciones en el diseño o discontinuidades en la forma, lo que trata es de comunicarle al usuario para que lo use de la manera que uno quiere. Porque si se lo coloca mal, o se lo coloca en la otra mano, o se lo coloca de manera inversa, no va a funcionar. Por lo cual, muchos de los gestos que tiene este producto tienen que ver con ayudar al usuario a que el producto se explique por sí mismo. Que no tenga que decir un manual, porque la verdad es que los manuales nadie los lee. Entonces, hay que tratar de que el producto en sí mismo sea el que comunique un montón de factores funcionales. Este es un producto que es un desfibrilador automático. Y en este caso, este es un producto que es bastante grande, que hoy, esto lo hicimos hace varios años, y hoy a veces ya es más común verlo en espacios públicos o en estadios de fútbol o en lugares donde hay mucha gente, que existan estos desfibriladores, porque por ley ya es obligatorio tenerlo. Básicamente, ante una deficiencia cardíaca, esto lo que hace es le ayuda a un usuario que no sabe, que no es médico, cómo acompañar a otra persona a hacerle esa rehabilitación, ¿no? Esa reanimación. En este caso, si tengo que hablar de la forma, como es un producto que está cargado de mucha carga morfológica, mucha carga simbólica en muchos sentidos, pero tal vez está bueno marcar como ciertos momentos de discontinuidad tienen que ver con, por ejemplo, marcar zonas ápticas, ¿no? Digo, las dos manijas que nacen a los costados tiene mucha carga en el producto, porque es un producto que es transportable, que yo, si imagino la situación, lo voy a sacar de un lugar y me voy a transportar 10 metros o 50 metros para llegar a donde está esa persona que tengo que asistir, por lo cual comunicar con mucho énfasis de dónde se agarra era uno de los requerimientos principales. El siguiente requerimiento tiene que ver con enfatizar, por ejemplo, ven que hay una tapa en el frente, entonces esa discontinuidad que se genera en el medio del producto tiene que ver con, bueno,
de acá se abre, ¿no? De acá mete el dedito y vas a tirar para afuera. Lo mismo donde está el botón de encendido, que tiene un tamaño importante, no está ni escondido ni nada, sino que está en el centro de la escena, porque es lo que tiene que hacer esa persona que no conoce. Esto luego te asiste con indicaciones sonoras, te asiste con cuestiones visuales, por lo cual luego hay todo un set de comunicación o un sistema de comunicación más amplio que va a estar acompañando cómo es que se utiliza, porque acá depende la supervivencia de una persona, digamos. Acá uno, más allá de decir me gusta la forma, no me gusta, lo que prima es que funcione. Que uno sepa dónde agarrarlo, que sepa dónde prenderlo, que sepa dónde tirar, es lo más importante. O sea, casi que muchos productos médicos muchas veces hasta pueden llegar a ser feos, feos en un sentido subjetivo, obviamente, porque lo que prima es que funcione, que uno apriete este botón y no apriete el de al lado. Entonces, muchas veces las discontinuidades, en este caso bastante enfatizadas, buscan resaltar ese tipo de cosas. Y luego vemos una discontinuidad cromática muy fuerte también entre lo que es como la parte inferior y la parte superior, que tiene que ver con que la parte superior es la parte que queremos que el usuario principal preste atención, mientras que la parte inferior es una parte que puede llegar a tener acceso a un service, un mantenimiento, porque desde abajo se pueden cambiar las baterías, pero también es alivianar el producto, ¿no? Digo, hago esa discontinuidad a propósito para que el producto se vea como, bueno, tengo dos caras, ¿no? Dos caras de la moneda. Una cara que es hacia el usuario, una cara que va para abajo, pero es un equipo que tiene mucha tecnología, ¿no? Tiene baterías, tiene cosas que hace que el producto termine siendo bastante grande, ¿no? Esa sería más o menos la historia de este producto. Creo que hay algunos sketches que también cuentan un poco cómo fue todo el proceso de elaboración de la forma. Como ven, hubo muchísimas pruebas, hubo pruebas donde la manija estaba de un lado, del otro, y bueno, todo esto, como ven ahí también hay prototipos. Este tipo de proyectos requiere de muchos prototipos donde uno a veces tiene una intención desde lo formal, lo prueba y no funciona. Pasa también, ¿no? Digo, se puede ver bien, pero si no funciona hay que volver a reelaborar y volver a encontrarle la forma que es adecuada y que comunique lo que tiene que comunicar. El proceso de diseño es muy exploratorio y también depende un poco de los diseñadores. En este caso, los diseñadores que trabajaban en este proyecto utilizaban mucho la mano, como esta cuestión gestual de ir definiendo ciertas formas. Como ven, hay mucha intención en esos dibujos, que todos esos bocetos ya hay claras intenciones de discontinuidad, que luego, en nuestro proceso, también luego pasan a un modelado 3D, que luego pasan a una etapa más técnica, donde a veces esas etapas técnicas pueden llegar a ir matando ciertos gestos que uno plantea en el proceso, pero que si uno no lo plantea desde el principio es posible que después en el proceso no aparezca. O sea, si no estuvo en el boceto, es difícil que luego aparezca más adelante. Es verdad que muchas veces en el boceto hay muchas intenciones que luego en el proceso, por unas cuestiones técnicas, se van como reduciendo, pero por lo menos desde el boceto hay como mucha intención de generar ciertos quiebres. Fíjense en los bocetos de abajo que no hay un cambio de color, igualmente se ve una discontinuidad de una parte superior a una parte inferior, porque es a propósito, siempre fue buscado eso, ¿no? Obviamente que luego el color lo enfatiza y nos ayuda aún más a comunicar esa discontinuidad, pero ya desde la forma siempre estuvo planteado, porque también había una cuestión tecnológica. El producto, para poder fabricarlo, no se podía fabricar una sola pieza, tenía que tener una división. Entonces esa división también se aprovechó esa necesidad productiva para convertirlo en un factor visual, si se quiere, ¿no? Digo, el producto tiene que estar partido a la mitad, para tener dos carcasas, vamos a decirlo así bien simple. Aprovechamos ese momento para también aprovecharlo a favor en la construcción de la forma, ¿no? Este Tibú es un proyecto que personalmente le tengo mucho aprecio porque es un startup argentino que está creciendo y seguramente tal vez pueden que, si no escucharon, van a empezar a escuchar un poco de este proyecto. Lo que quería este emprendimiento, esta startup, es llevar la experiencia del Nespresso, esta cuestión de pongo la cápsula y me saco un café, a pongo una cápsula y me saco una pieza de paticería. No, y una pieza de paticería de calidad. Es acompañar ese momento del espresso, con una pieza de paticería. Entonces esto básicamente, si quieren, es pongo una cápsula y a los 5 o 10 minutos, dependiendo, saco un volcán de chocolate, saco un muffin, saco un financiero, saco distintos tipos de piezas, ¿no? Este proyecto hoy está creciendo, hoy se están haciendo prototipos, ese proceso es largo. Pero bueno, acá algo teníamos parecido que tenía que ver con, teníamos que construir algo de cero. Cuando arrancamos, ni nombre de marca había. En este proyecto se trabajaban también con diseñadores gráficos, donde se trabajó todo el desarrollo de la identidad de la marca, del naming. O sea, no tenía nombre esto. Y bueno, y este producto había que situarlo cerca del Nespresso, o sea, tenía que estar como en un sintagma que digas, bueno, esto está cerca de mi Nespresso, está por ahí, o sea, lo tengo que ubicar ahí, me tiene que dar bien al lado de un Nespresso, pero a su vez era algo distinto, era algo nuevo. Uno podría llegar a decir, bueno, esto es como un hornito, pero no es un hornito, pues es un hornito inteligente con una cápsula,
Bueno, hay muchas más variables que están jugando con esto. Entonces, el producto en sí se le buscó una forma bastante simple, si se quiere. Si uno lo mira desde arriba, el producto es un oblongo, digo, es una forma bastante pura, pero empezaron a sumársele pequeños elementos que uno, depende cómo cuenta la historia, puede decir tiene una reminiscencia en un sombrero de cocinero, ¿no? Porque queríamos llevarlo a esta cuestión de la paticería, no como la magdalena que compras del supermercado, sino como cuando vas a un restaurante francés. De por sí el nombre Tigou, que no significa nada, pero que tiene una referencia al francés. Al petit goût, tiene como algo que va para ese lado, entonces el producto tiene que tener algo refinado, algo con cierta alusión a el chef, ¿no? Entonces, esto que yo les cuento del sombrero, tal vez ni lo pensaron, pero hay una reminiscencia al sombrero del chef con esa sutileza de estas pequeñas líneas espaciales, que a su vez tienen algunas tienen cierto patrón y otras empiezan a romperse, pero son muy sutiles, ¿no? Digo, no es algo que tiene como mucha fuerza, pero genera un grado de discontinuidad en esa forma, y esos pequeños gestos en la periferia construyen una identidad propia. Y luego, si ven, bueno, justo en estos renders no hay como una cara superior donde hay como la entrada, donde hay una interfase con botones, y luego tenemos como esos pequeños detalles en una tapa frontal, que es una tapa que tengo que abrir, ¿no? Es como una pequeña, como si fuera una tapa de hornito, vamos a decir, donde hay justamente una línea frontal que se forma con mucha fuerza por una cuestión funcional, que tiene que ver con, bueno, acá quiero que abras. Entonces, busco esa discontinuidad, busco ese momento de generar un acento en el producto para enfatizar una cuestión funcional. Ni hablar de que esa banda en madera, que trae cierta calidez, que trae cierto grado de percepción de calidad que uno no está acostumbrado a un electrodoméstico, también marca un acento de un lugar donde quiero que el usuario le preste atención. Quiero que ponga su ojo ahí. Entonces, muchas veces uno de las discontinuidades las utiliza para enfatizar una cuestión funcional. Acá lo que quiero del usuario es, más allá de lo que haga con la cápsula por adentro, después quiero que me preste atención a abrir esta tapa. Entonces, le pongo mucha tensión ahí, ¿no? A veces las discontinuidades generan puntos de tensión, que son esos puntos que me ponen un poco incómodo. Me gustaría que todo sea más continuo, pero ese punto de estar incómodo con esa situación me llama la atención, me genera un punto de tensión, entonces digo, bueno, de acá voy a abrir, de acá va a pasar algo, ¿no? Este proyecto, para que todavía tenga esta forma de mercado, todavía faltan unos cuantos años. Hoy está en un prototipo que es más grande, que está en proceso, pero bueno, la construcción de un nuevo concepto de producto lleva mucho tiempo, ¿no? Digo, no es algo que se haga fácil. Este es un grado de mucha innovación, mucha inversión en lograr esto, pero es un producto que le tengo mucho cariño, así que también hay algunos bocetos. Creo que los bocetos hablan un poco del proceso, que estos fueron cuando recién arrancamos. Como ven, todavía acá no hay nada de lo que el render que vieron recién, pero cuando recién arrancamos había que pensar muchísimos factores. Digo, factores de cómo queríamos que se vea, cómo queríamos que funcione, por dónde entraban las cosas, por dónde salían, por dónde salía el calor, cómo le damos una identidad que no se vea, como ven algunas de esas propuestas, de repente son demasiado tecnológicas, demasiado duras, otras parecen, no sé, una tostadora. Ahí empieza a haber como distintos factores que son reminiscencias, ¿no? Que van trabajando, algunas más continuas, por ejemplo, otras con más discontinuidad, y a veces encontrar ese balance justo para un producto nuevo, en un mercado nuevo, es un desafío, pero esos pequeños acentos son los que permiten luego ir construyendo esa identidad. Este es un producto muy de la hora, ¿no? De este momento que estamos viviendo, de pandemia, que la historia de este proyecto es muy linda. Es una empresa cordobesa que tiene muchísimos años trabajando. Lo anecdótico de este proyecto es que cuando nosotros trabajamos en este diseño hace 3 años atrás casi, estamos haciendo un rediseño de su producto que después, si lo quieren googlear, se llamaba Luft 3, van a ver que es radicalmente distinto. Era un producto muy pesado, muy grande, y entonces nuestro gran trabajo fue cómo darle un lavado de cara a la marca, al producto. Se hizo mucho análisis de lo que pasaba con la competencia. Pero bueno, a ver, lo anecdótico de todo esto, este producto, que es un respirador, un ventilador, digamos, para cuidados intensivos, es que este proyecto ni siquiera debería estar fabricado hoy todavía, porque los productos médicos tienen todo un proceso de diseño, fabricación, validación, certificaciones, todo. Llegó la pandemia y este fue uno de los casos que este proyecto se aceleró de la noche a la mañana, y algo que iba a ser en 2 años se hizo en 3 meses prácticamente. Se fabricó en Tierra del Fuego a un orden de 1.500 equipos por mes, cuando antes se fabricaban 900 al año. El esfuerzo que se hizo en diseño en este proyecto permitió que ellos de repente pudieran acelerar muchísimo el proceso. Visionarios, vieron el momento justo, pero no es que se diseñó cuando arrancó el problema, sino que estaba diseñado, se iba a implementar a lo largo de unos cuantos años y se aceleró muchísimo.
Pero vamos a hablar un poco esta es la parte anecdótica de este proyecto. ¿Qué es lo lindo de este producto? Y como ven, hay muchos factores de discontinuidad y muchos gestos morfológicos en este producto, que también se mezclan mucho con cuando estamos hablando de un ventilador que está en un ámbito de la salud, donde la asepsia y la limpieza es tan importante. Uno a veces tiene que como cuidar muchísimo, y en este caso voy a hablar de continuidad. Uno tiene que tener muchísima continuidad a propósito por cuestiones de higiene. Digo, cada vez que meto una buña, cada vez que meto algo que baja o algo, complica una cuestión de higiene, ¿no? Entonces muchas veces los productos médicos terminan siendo como más blandos, más continuos, a propósito, para evitar recovecos donde se meta suciedad. A pesar de esto, este producto van a ver que el volumen principal, este volumen blanco, es bastante continuo. Tiene algunos recortes que básicamente marcan sectores operativos muy fuertes. Por un lado, un sector medio donde están todas las conexiones, entonces la discontinuidad que se genera de una superficie haciendo una sustracción, pero a su vez tiene un facetado, o sea, casi que cambiando los brillos de ese sector, genera un sector de conexiones. Es decir, bueno, acá el usuario va a conectar cosas, que salen, que entran cables, mangueras, tubuladuras, va a pasar en ese sector. O sea, la discontinuidad se generó a propósito para generar un sector donde me concentro. Luego tengo otro sector, que es la parte de la pantalla, que el recorte que tiene la forma, habla porque este es un monitor que se puede regular la inclinación. Entonces ese recorte acompaña a ese cambio de inclinación. Pero a su vez, todo eso que está pasando por atrás está previsto para que si cae líquido todo va a caer por los costados, o sea, no va a caer ni en la pantalla, ni hacia adentro, ni en la zona operativa de las conexiones, sino que todos los fluidos que pudieran caer sobre este producto van a recorrer la forma de tal manera de que no afecte su funcionamiento. Digo, eso habla un poco también de cuando se diseña y se generan ciertos gestos en el producto, tienen que ver con eso muchas veces, con cuestiones funcionales, como les decía antes. Y luego el producto tiene como el que nosotros llamamos un poco la insignia de la identidad de este producto, tiene que ver con esta cintura naranja. ¿Bien? La marca, si ustedes googlean un poco o lo buscan o ven la web de la marca que se llama Leistum, el naranja siempre fue su color de identidad. Su logo es naranja, sus productos tenían una carga de naranja muy, muy alta, por lo cual había una historia que nosotros, a diferencia de otros proyectos que les conté donde arrancamos de serio, podíamos crear o diseñar algo nuevo, en este caso teníamos que tener un anclaje en su historia, pero mirando hacia el futuro, vamos a decirlo de la manera, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue traer el naranja, pero ahora lo que le decíamos es el naranja en un contexto de salud, de un lugar que uno quiere tener mucha tranquilidad. Tanto naranja es un color que tiene un acento muy fuerte, ¿no? Entonces puede chocar un poco. Entonces nosotros tratamos de reducir al mínimo el naranja, llevándolo a un gesto de identidad. Entonces esto genera una discontinuidad en la forma también, pero a su vez también comunica el naranja, más allá de una cuestión de identidad, comunica que es un sector áptico, es un sector donde yo lo puedo agarrar. Y a su vez, este naranja lo hicimos 360 el producto, porque cuando uno está en una situación de emergencia, tiene que poder agarrar el producto rápidamente y llevarlo de una habitación a otra. Entonces, enfatizamos mucho a partir de una discontinuidad, en este caso cromática, enfatizamos una situación funcional. Quiero que encuentres rápido la manija para agarrar el producto y llevarlo de un lado para otro, ¿no? Este factor naranja, por eso digo que a veces uno tiene que entender como no ver la foto, sino ver la película. Si ustedes esta vez hoy se meten en la web y ven un poco más, este color naranja lo fuimos llevando a todas las manijas de la familia de productos. Entonces, cuando vos veas en un producto una manija de color naranja, vas a decir, eso es Leistum. Y esa es un poco la construcción de utilizar el naranja como un factor estratégico, pero en un sector específico, en las manijas, no en otro lado, en las manijas. Y bueno, esa es un poco la historia de este proyecto, que como ven también hubo muchísimo proceso, muchas idas y vueltas, donde es un producto que tiene una carga tecnológica muy alta. A veces cuando voy a dar un ejemplo, cuando uno se está diseñando, no sé, una silla, es la silla per se, digamos, son los materiales, es sentarse, es acá, es lo que ven, pero adentro hay todo un mundo. Hay un mundo de placas, de requerimientos, de necesidades. Entonces, uno tiene que empezar a ecualizar todo eso, decir cómo lo voy a producir, Y bueno, muchas veces la forma termina respondiendo también en gran parte a cuestiones de, por ejemplo, si ven el módulo blanco más grande, está partido en 3 piezas, que tiene una cuestión productiva, digamos. Tratamos de partir la menor cantidad posible, pero a su vez también trabajamos mucho en que no se vean, si ven esas uñas generan un grado de discontinuidad, es sutil, digamos, como le decía, no buscamos que eso genere un corte. La uña tenemos que vivir con eso, pero en este caso no se enfatizó. Si bien otros productos se pueden enfatizar, en este caso, como el producto anterior que les mostraba que enfatizamos ese corte entre piezas, en este tratamos que pase desapercibido. Y si otra vez si no se lo hubiese contado, uno lo mira rápido y no lo ve.
Digamos, en este caso buscamos que el énfasis no esté en la división de las piezas, sino que tratar de que eso pase desapercibido y que sea lo más, esa discontinuidad, tratar de disimularla. Si enfatizamos otras situaciones de la discontinuidad para, como yo les contaba, distintas cuestiones funcionales. Como estudio, hay muchos diseñadores adentro, y cada uno de los diseñadores, que podría decir los nombres de todos los que pasaron, construyen y también le ponen toda su carga simbólica, que a veces hay cosas que no tienen explicación y que tienen una reminiscencia por otro lado, y que su inspiración vino por acá y llegó. Entonces, hasta yo, aún dirigiendo los proyectos, puede que a veces uno no se entere de cierto gesto que se construyó, que tal vez tiene una reminiscencia o una inspiración personal en otro lado. Por lo menos mi rol tiene que ver con este equilibrio entre un montón de factores, ¿no? Digo, eso es donde yo más me concentro. Y hay diseñadores dentro del equipo que son más creativos, más conceptuales, más técnicos, y a su vez cada proyecto en realidad pasa por manos de muchas personas. Entonces, lo que arrancó por una persona, luego pasó a otra que le tuvo que dar, mira, me encanta esa uña, pero no la podemos hacer productivamente, la tengo que modificar. Entonces, el producto va como evolucionando y transformándose hasta que llega a esa forma final que nunca es lo que está en el principio, pero el principio fue su inspiración, ¿no? Hay como todo un recorrido que si uno cuando empieza a desmembrar los proyectos son súper interesantes porque van teniendo transformaciones, o pasa un diseñador a otro y otro le pone otro carácter y lo interpreta distinto y lo va cambiando. Después pasa por un tercero que lo tiene que modificar productivamente, y es como la libertad que uno tiene a nivel no sé, a nivel académico, ¿no? De jugar con la forma y darle lo que uno quiere. Digo, acá hay muchas manos metidas acá adentro, ¿no? Es como hay que balancear todo eso para llegar a un equilibrio y que finalmente funcione y se vea como uno quiera, ¿no?